1. El comienzo del silencio. Lo que ellos no quieren que veas. Un libro escrito por manos anónimas, enterrado bajo siglos de polvo, ignorado por historiadores y jamás enseñado en ninguna escuela. Ahora, imagina que ese libro no es ficción, sino la verdadera historia del mundo. Una historia que fue borrada, fragmentada y escondida tras versiones convenientes. Este video no trata de teorías para entretener. Trata de conexiones reales que fueron barridas bajo la alfombra y que ahora empiezan a emerger pedazo por pedazo como los huesos de un gigante enterrado. Todo comienza con un patrón. Un patrón que surge cuando conectas sitios arqueológicos olvidados, manuscritos censurados y eventos históricos cuya versión oficial nunca tuvo sentido. 7 conspiraciones, 7 velos, 7 mentiras contadas tantas veces que ya parecen verdades. Pero hoy vas a ver lo que hay detrás de cada una de ellas, y tal vez nunca más veas la historia de la misma manera. La primera verdad que vamos a revelar no está escondida en archivos ultrasecretos de la CIA. Está a la vista de todos, pero nadie la mira 2 veces. La destrucción sistemática de civilizaciones anteriores al diluvio. Lo que la academia llama mito era, en realidad, un legado tecnológico y espiritual que desapareció bajo las aguas y bajo el silencio conveniente de quienes reescribieron los libros. En el Himalaya hay registros de estructuras sumergidas que datan de más de 12.000 años. En Tiahuanaco, Bolivia, construcciones alineadas con estrellas que solo serían visibles en el cielo de hace 10.000 años. En el Mar Negro, ciudades hundidas, cuyos restos apuntan a una ingeniería imposible para sociedades primitivas. Pero, ¿por qué estos descubrimientos no están en los libros? Porque confrontan la narrativa dominante. Esa es la primera conspiración. La cronología artificial de la historia humana, creada para encajar dentro de dogmas religiosos, intereses políticos y modelos académicos. Todo lo que se sale de eso, o se considera locura, o simplemente se ignora. La arqueología alternativa es tratada como una herejía moderna, pero cada año más evidencias se filtran por las grietas de la narrativa oficial. La segunda conspiración es aún más perturbadora: la eliminación deliberada de ciertos libros de la Biblia y de registros sagrados en diversas culturas. El libro de Enoc, el Evangelio de Tomás, los textos sumerios sobre el origen de los reyes del cielo. En todas esas obras, un mensaje en común: el ser humano no es lo que cree que es, y su pasado es más antiguo, más híbrido y más peligroso de lo que imaginamos. ¿Por qué los textos que hablan de gigantes, vigilantes, entidades caídas y conocimiento prohibido fueron prohibidos, destruidos o simplemente silenciados? ¿Por qué los grandes concilios definieron con precisión quirúrgica lo que puedes o no saber sobre tu propio origen? La respuesta es simple: la información es poder. Quien controla la narrativa, controla el presente y define los límites de lo que eres capaz de imaginar. Pero ¿y si parte de ese conocimiento antiguo hubiera sobrevivido? ¿Y si estuviera disfrazado en mitologías, inscripciones de templos olvidados, leyendas indígenas y artefactos que nadie ha logrado explicar? En cuevas de Irán, en bibliotecas enterradas bajo el Sahara, en mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielo, la verdad nunca desapareció. Solo fue colocada en cofres del olvido. Y ahora, cada una de esas piezas comienza a emerger, no como fantasías, sino como evidencias que el mundo moderno no sabe dónde encajar, porque el rompecabezas que forman lo cambia todo, y eso es apenas la superficie. 2. La conspiración de las piedras, que nadie quiere traducir,
Hay algo profundamente incómodo en reconocer que las piedras pueden guardar más verdades que los libros. Alrededor del mundo hay inscripciones, megalitos y construcciones que desafían no solo nuestra tecnología moderna, sino también nuestro valor para aceptar que tal vez no fuimos los primeros. Esa es la tercera conspiración, las lenguas perdidas que nadie quiere descifrar. En la colina de Kenari, en Perú, un sitio arqueológico casi desconocido guarda inscripciones y símbolos que no encajan en ninguna cultura conocida. Parecen música esculpida en la roca. Científicos intentaron asociarlos con los incas, pero fracasaron. Los propios pueblos locales dicen que eso ya estaba ahí antes de los primeros hombres. ¿Será coincidencia? ¿O estamos frente a un lenguaje anterior al lenguaje? Un código dejado por una civilización que sabía que sería olvidada. En Turkmenistán, el sitio de Gonurdepe presenta geometrías, inscripciones y rituales que no se alinean con ninguna ruta comercial, imperio o cultura mapeada. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué sus símbolos aparecen misteriosamente en regiones tan distantes como Sumeria, Bactriana y hasta islas del Pacífico? ¿Estamos frente a una cultura global perdida o frente a una conspiración para ocultar la existencia de un saber común que unía al planeta? ¿Y si esas inscripciones, por más indescifrables que parezcan, están conectadas por patrones matemáticos, como si fueran parte de una misma ecuación fragmentada? ¿Qué pasaría si alguien reuniera todos esos fragmentos y descifrara la fórmula? Estaríamos ante un conocimiento que fue deliberadamente enterrado, no solo físicamente, sino epistemológicamente. Esta conspiración no es nueva. Desde los tiempos de Alejandro, bibliotecas enteras fueron quemadas, y con ellas lenguas enteras fueron borradas de la tierra. ¿Cuántos códigos sumerios, cuántas fórmulas védicas, cuántas instrucciones tecnológicas esculpidas en piedra se convirtieron simplemente en decoración para la arqueología moderna? Tal vez no sea por ignorancia, tal vez sea por conveniencia. También están los glifos misteriosos encontrados en el fondo de cuevas en Indonesia, en la llamada Cueva de la Serpiente sin Ojos. Inscripciones hechas con una técnica que endurece la roca, sin uso de cincel ni martillo. ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué? Las tribus locales afirman que fueron los seres que enseñaban sin boca, entidades que se comunicaban por pensamiento. ¿Leyenda, alucinación colectiva o evidencia de un eslabón perdido entre civilizaciones humanas y algo más? Mientras los museos esconden estos artefactos en depósitos no catalogados y las universidades se niegan a otorgar becas a quienes estudian estos patrones fuera de la corriente principal, el tiempo corre, porque cada piedra ignorada puede ser una llave, y cada llave perdida es una puerta que tal vez nunca más podamos abrir. Pero hay quienes lo están intentando, grupos independientes, investigadores renegados, arqueólogos que arriesgaron su carrera para seguir estas pistas. Ellos afirman que hay un mensaje que se repite en diferentes puntos del planeta. Recuerden quiénes eran, solo que ese recuerdo fue borrado, y ahora tal vez sea demasiado tarde, o tal vez no. 3. La mentira de la luz, la conspiración de los dioses que vinieron del cielo. La próxima conspiración no habla de política, sino de algo aún más delicado, el origen de la autoridad espiritual en la tierra. Desde los primeros registros escritos, los dioses bajan del cielo, traen conocimiento, fundan ciudades y son adorados como creadores. Pero, ¿y si no son solo mitos? ¿Y si parte de la humanidad antigua simplemente describió, con las palabras que tenía, una realidad que hoy consideramos imposible? Esa es la cuarta conspiración, la manipulación de los orígenes divinos.
En el altiplano de Tassili Najer, en Argelia, hay pinturas rupestres con más de 10.000 años que muestran figuras con cascos, ojos ovalados y objetos similares a naves, en pleno desierto del Sahara. La ciencia las llama interpretaciones simbólicas de la espiritualidad tribal. Pero ¿por qué pueblos aislados en continentes distintos dibujaron exactamente las mismas figuras? ¿Será un arquetipo colectivo o un recuerdo común distorsionado con el tiempo? Los sumerios hablaban de los Anunnaki, los mayas, de los señores que vinieron del cielo en las piedras que queman. Los aborígenes de Australia cuentan sobre los Wandjina, seres que vinieron de las estrellas y enseñaron cómo sembrar, curar y morir. Y en la Biblia, los hijos de Dios bajaron y tomaron mujeres humanas, engendrando gigantes. 4 culturas, 4 continentes, una misma historia. Algo vino del cielo y cambió para siempre la tierra. Esa narrativa fue desacreditada, ridiculizada y moldeada hasta encajar dentro de dogmas religiosos o explicaciones reduccionistas. Pero algunos vestigios siguen ahí, esperando ser conectados. ¿Por qué hay pistas tecnológicas en textos considerados sagrados? ¿Por qué tantos relatos describen a los ángeles con apariencia metálica, alas llameantes, ruedas dentro de ruedas y voces como truenos? La respuesta tal vez esté en lo que fue omitido, o mejor dicho, reeditado. Durante siglos, las traducciones bíblicas y de otros textos antiguos pasaron por comisiones, concilios e interpretaciones controladas por élites. Se cambiaron palabras, se suavizaron frases, se borraron conexiones. Lo que hoy conocemos como misterio divino quizás fue, en el pasado, una tecnología que la humanidad no podía comprender. Pero la conspiración va más allá. En diversas civilizaciones hay un mismo patrón. El saber sagrado se convierte en privilegio de sacerdotes. El contacto con los dioses se transforma en monopolio de castas. El conocimiento deja de ser un derecho y pasa a ser un instrumento de control. Y todo eso se vende al pueblo como voluntad divina, cuando en realidad puede ser solo la sombra de una intervención antigua, cuidadosamente reinterpretada para mantener al ser humano pequeño, obediente y ciego. Lo más perturbador, las huellas de esos antiguos maestros aún están presentes. En nuestro ADN, en ciertos linajes, en habilidades cognitivas anómalas, en sueños colectivos. Hay quienes dicen que no fuimos solo creados, fuimos programados, y que algunos de nosotros han empezado a despertar antes del tiempo previsto. Esta teoría puede parecer absurda, pero ¿estás seguro de que la versión oficial no es aún más fantasiosa? 4. La conspiración de las ciudades que nunca deberían haber sido encontradas. Caminas por un bosque denso. De repente te encuentras con ruinas de ingeniería avanzada, con geometrías perfectas y marcas de herramientas que ni los pueblos actuales pueden reproducir. Ahora imagina que al contar esto eres silenciado, ridiculizado o ignorado. Esa es la quinta conspiración, la ocultación deliberada de ciudades antiguas que reescriben la historia de la civilización. En la selva de Camboya, mucho más allá de Angkor Wat, se descubrió una red de ciudades subterráneas conectadas por túneles y sistemas hidráulicos, fechadas en más de 1000 años antes del Imperio Jemer. Los radares LIDAR revelaron calles, pirámides cubiertas por siglos de vegetación y estructuras que no figuran en ningún registro histórico. La reacción oficial: silencio. El motivo: sencillo, no deberían existir. Lo mismo ocurre en la Amazonía. Expediciones recientes revelaron círculos perfectos, canales e incluso cimientos de ciudades enteras bajo la selva. Los pueblos indígenas siempre afirmaron que la selva nació sobre otras ciudades, pero la academia prefirió tratarlos como mitos. ¿Por qué?
porque admitir que civilizaciones urbanas vivieron allí antes de la llegada de los europeos destruye siglos de narrativa colonial. En China hay pirámides gigantes escondidas bajo montes cubiertos de césped, camufladas a propósito. Durante décadas, el gobierno prohibió excavaciones e imágenes aéreas. ¿Por qué ocultar estructuras tan impresionantes? Porque se conectan con un pasado que incluye contacto con culturas externas, tecnología desconocida y una cronología que amenaza la versión oficial de la historia china. ¿Y qué decir de Yonaguni, en Japón? Una formación submarina que más bien parece una ciudad esculpida en roca. Escaleras, pilares, pasillos, portales. Algunos dicen que es natural, otros que es la Atlántida asiática. Pero se ignora la verdad. Nadie quiere excavar, nadie quiere saber, porque si es una ciudad, cambia todo lo que sabemos sobre la civilización marítima en el Pacífico. Esas ciudades no son solo ruinas, son pruebas incómodas. Revelan que sí existió una humanidad anterior a la nuestra. Una humanidad que dominaba la ingeniería, la astronomía, la acústica y tal vez incluso la energía, y que desapareció tan completamente que hoy es tratada como una fábula. Pero la pregunta incómoda permanece: ¿quién las borró? Hay quienes afirman que esas civilizaciones no solo fueron olvidadas, fueron eliminadas, y que los responsables aún están entre nosotros. No como figuras míticas, sino como sistemas. Instituciones que deciden qué es conocimiento y qué es delirio, y que se aseguran de que ciertas excavaciones nunca comiencen. El problema es que las ruinas no se callan, siguen emergiendo, rompiendo la narrativa como raíces que revientan el asfalto de la historia oficial. Y lo que sale a la luz no es cómodo. 5. La conspiración de los manuscritos que nunca llegaron a tus manos. En 1945, un joven pastor egipcio resbaló en una cueva cercana a Nag Hammadi y allí, por accidente, encontró jarras selladas que contenían manuscritos de casi 2000 años. Esos documentos, hoy conocidos como los Evangelios gnósticos, traían enseñanzas de Cristo que contradecían directamente los dogmas de la Iglesia. ¿Qué se hizo con ellos? Están encerrados, estudiados por unos pocos e ignorados por el público en general. Esa es la sexta conspiración, la desaparición selectiva del conocimiento espiritual. Pero Nag Hammadi es solo uno entre decenas de casos. En el Vaticano hay una biblioteca con más de 50 kilómetros de estanterías subterráneas que contienen manuscritos que nunca fueron digitalizados, catalogados ni compartidos con la humanidad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hablan de ciclos de destrucción anteriores al Génesis, de humanidades olvidadas e incluso de visitas venidas desde lo alto, con detalles demasiado embarazosos para la historia oficial. ¿Sabías, por ejemplo, que existe una versión etíope del libro de Enoc, la más completa jamás encontrada, que describe cómo los vigilantes enseñaron a los hombres a forjar espadas, hacer hechicería y manipular elementos? Y que esa versión fue excluida de la Biblia en el siglo IV por considerarse demasiado peligrosa. ¿Quién define lo que es peligroso para ti? Y no se trata solo de textos religiosos. Mapas antiguos, como el de Piri Reis, que muestran la Antártida sin hielo. Los manuscritos de Qumran, que citan alianzas con hijos de la luz y hijos de las tinieblas. E incluso documentos prohibidos como los diarios de Byrd, que relatan contactos con seres subterráneos en la Antártida. Todos son desacreditados antes incluso de ser leídos. Esa censura no es un error, es un método. Durante siglos, el conocimiento fue transmitido a través de manuscritos, y los manuscritos pueden ser escondidos, destruidos o falsificados. Es más fácil controlar la historia escrita que silenciar una piedra. Por eso,
El control del papel siempre fue una prioridad para las instituciones que se autoproclamaron guardianas de la verdad. Pero la ironía es que parte de ese conocimiento sobrevivió en rincones olvidados del mundo. En cánticos indígenas, en leyendas africanas, en oraciones sufíes, en códices guardados por monjes del Himalaya. Solo que, para escucharlos, es necesario primero silenciar el ruido del mundo moderno y la arrogancia de quienes creen que ya lo saben todo. ¿Qué pasaría si juntáramos todos esos fragmentos, ignorando las fronteras religiosas, académicas e ideológicas? Tal vez no tendríamos una nueva religión, sino un nuevo recuerdo, un eco del pasado que la historia oficial intentó sepultar, pero que aún late entre líneas en los pergaminos que jamás podrás tocar. La pregunta es, ¿por qué ese conocimiento fue escondido de ti? ¿Y qué más sigue enterrado? ¿En bibliotecas cerradas, en cavernas selladas o en versiones adulteradas de la realidad? 6. La última conspiración. El olvido programado de la verdad. Imagina una conspiración que no está escrita en ningún documento ni protegida por secretos de Estado. Una conspiración que actúa lentamente, sin dejar huellas, pero con un único objetivo: hacer que olvides. No de forma abrupta, sino poco a poco, como quien borra una memoria en cámara lenta. Esa es la séptima y más profunda conspiración, la arquitectura del olvido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas desaparecen de las noticias? ¿Por qué los niños aprenden sobre algunos pueblos y otros son completamente ignorados? ¿Por qué no hay ni siquiera una mención a la civilización del Valle del Indo en la mayoría de las escuelas occidentales, aunque rivaliza en complejidad con los egipcios y los mesopotámicos? El silencio no es inocente. Es un proyecto. Ese olvido no ocurre solo en las escuelas. Es reforzado por un sistema cultural que recompensa lo efímero, valora lo desechable e ignora lo ancestral. ¿Cuántas películas, series o libros muestran el pasado como algo nebuloso, mitológico o irrelevante? ¿Cuántas veces has escuchado la frase, eso ya no importa? La verdad es que no quieren que mires hacia atrás, porque quien conoce sus raíces no acepta vivir como rama quebrada. Ahora piensa en el impacto psicológico de esto. Cuando una civilización pierde el acceso a su historia real, se vuelve vulnerable a cualquier versión que se le cuente. Acepta dogmas, traga mentiras y olvida cuestionar. Y en ese vacío de identidad se crea un terreno fértil para la manipulación. Al fin y al cabo, un pueblo sin memoria es un pueblo sin resistencia. Los medios de comunicación, la academia e incluso ciertas estructuras religiosas, todas de diferentes formas, participan en este proceso. No necesariamente por mala intención, sino porque ellas mismas ya fueron programadas para repetir lo que les fue enseñado. Es la conspiración perfecta. Todos la reproducen sin saber que están dentro de ella. Un laberinto sin salida, donde cada pared está hecha de verdades absolutas. Pero la buena noticia es que ese olvido programado tiene fallas. Hay personas que aún recuerdan, que aún escarban, que aún traducen, que aún dudan. Personas como tú que ven vídeos como este no por curiosidad superficial, sino porque sienten en lo más profundo del alma que algo está profundamente mal en la historia contada. Tal vez la verdad no esté en un solo lugar. Tal vez esté dispersa como una constelación y solo necesites el valor de conectar los puntos, porque lo último que ellos quieren es que despiertes. Y la pregunta final no es ¿qué es la verdad?, sino ¿qué hicieron para impedirte descubrirla? 7. El velo rasgado. Las conspiraciones que conectan todas las demás.
Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas saber algo que cambia por completo el tablero. Estas conspiraciones no son 7 historias separadas, son partes de un mismo engranaje. Y cuando se observan en conjunto, revelan un patrón que es aún más inquietante que cualquiera de ellas por separado. Piensa, primero se borra la cronología real de la humanidad, ocultando las civilizaciones anteriores al diluvio. Luego, se entierran los lenguajes que podrían contar esa historia. Después, los registros espirituales son censurados, sus autores ridiculizados o perseguidos. Las ciudades que prueban todo eso son dejadas a pudrirse bajo la selva, el hielo o el desierto. Los manuscritos que guardan las claves son encerrados. Y por último, todo eso se disuelve en un olvido programado, repetido por generaciones como una verdad incuestionable. No es coincidencia, es un proyecto. ¿Y si el objetivo de todo eso no fuera solamente mantener el poder político o el dominio cultural? ¿Y si el verdadero objetivo fuera ocultarte quién eres tú? Porque si descubres el verdadero origen de la humanidad, de las civilizaciones, de la espiritualidad y del conocimiento ancestral, ya no serás gobernable, ya no serás manipulable, ya no estarás ciego. Imagina lo que ocurriría si millones de personas entendieran que la historia del mundo fue moldeada para encajar en intereses específicos, que la verdad no está escondida por falta de evidencia, sino por el exceso de implicaciones. Que quizás todo lo que nos contaron desde la infancia haya sido una versión simplificada, domesticada y cómoda de algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más peligroso. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Seguirás con tu vida normalmente como si nada hubiera sido revelado? ¿O comenzarás a mirar las ruinas, los textos, los símbolos y las verdades ocultas con los ojos de quien ha despertado? Porque una vez que el velo se rasga, ya no se puede coser. Ya no estás en el mismo mundo de antes. Has cruzado. Ahora, la elección es tuya. Seguir excavando, cuestionando, estudiando, o volver a dormir, arrullado por la mentira que todos repiten. Pero recuerda, la verdad no se impone, solo se revela a quienes se atreven a encararla. Gracias por ver. YouTube te está recomendando 2 vídeos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar.